y cada una de las cosas que en la iglesia se predica. Porque nosotros tenemos que tener esa mentalidad de reino. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Amén. En ese tiempo y durante los tiempos, este joven dice que él buscó al Dios de David su padre. Pero yo les quiero llevar un poco más atrás. Un poco más atrás, y en 2 de Crónicas 33 dice, de 12 años era Manasés. ¿Quién era Manasés? ¿Quién creen que era Manasés? Manasés fue el abuelo de Josías. Yo los quiero llevar ahora en el 33:21. Y dice, de 21 años era Amón. Amón era el padre de Josías. ¿Ok? ¿Entendieron? Abuelo y padre. Cada uno comenzó a reinar o desde niño o desde su juventud. Amén. El abuelo de este niño, Manasés, era el hombre más perverso. Fue una de las personas que pervirtió Jerusalén. De toda la historia del pueblo de Israel, Manasés era un hombre que hacía lo malo ante los ojos del Señor. Y en ese tiempo, muchos de nosotros aún seguimos haciendo lo incorrecto delante de los ojos del Señor. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahora en día? Tenemos que hacer y crecer cada día con esa mentalidad de reino, creyendo que como niños nosotros llegaremos a hacer algo muy poderoso delante del Señor. Así que niños, nunca tengan en poco lo que es su niñez. Jóvenes, jamás digan, soy demasiado joven para predicar la palabra. Amén. Adultos, todos conocemos de la palabra del Señor y el Señor es quien da la sabiduría. Amén. Pero nació este niño y llegó al reino. Y Josías dijo, a mí no me importa lo que me enseñaron mis padres, yo busco a Dios. Amén. Hoy en día, los niños se rebelan en contra de sus padres. Josías dijo, a mí no me importa lo que mis padres hicieron, pero yo busco al Señor. Yo voy a alabarle. Yo tengo esa mentalidad de reino porque yo soy un rey, pero con corazón humilde. Yo voy a buscar al Señor, al Dios de mis padres. Pero ¿cómo fue que él se enojó, por así decirlo, o se rebeló en contra de sus padres? Pero para hacerlo bueno. Pero hoy en día niños y jóvenes, y aún a veces los adultos, se rebelan en contra de sus autoridades. Los niños le dicen, mamá, yo no quiero que usted se meta en mi vida por esto y lo otro. No, niños. Josías se rebeló en contra de lo que sus padres y su abuelo estaban haciendo para hacer la voluntad del Señor. Amén. Así que ustedes obtengan eso en sus cerebros cada día y en su corazón de decir, hasta aquí nomás. Hasta aquí nomás yo no voy a seguir rebelándome en contra de mi papá, en contra de mi mamá, para decirle que usted no sabe nada. No, ustedes tienen, si se van a rebelar en esa forma, que sea para decir, les voy a poner un ejemplo. De repente a veces vienen el hermano y vienen con los niños. Y le dice, y yo llamo al pastor, hermano, ¿dónde está? Y le dice, contestale vos que yo no le quiero contestar, decirle que estoy por allá. Entonces, ¿qué van a hacer como niños? Decirle, mamá, papá, lo siento, pero yo no le voy a mentir al pastor, porque no le voy a mentir al pastor. Estoy mintiendo delante del Señor. Fue esa la actitud que Josías tomó cuando él dijo, yo no voy a hacer lo que mis padres hicieron, porque pervirtieron el pueblo de Israel. ¿Están entendiendo, niños? Amén. Hay 3 cosas que Josías empezó a hacer. Y una de ellas es, Josías empezó a buscar a Dios. ¿Cómo nosotros buscamos al Señor? Día a día se les está diciendo en prédicas, en los servicios de los niños, en los servicios de los jóvenes, en los servicios generales. Necesitamos cada día buscar del Señor y tener esa entrega de corazón. Niños, a veces, se aburren. O muchas veces vienen a la iglesia porque sus papás los traen. Josías empezó a buscar a Dios porque él amaba al Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Josías dijo, hasta aquí nomás. Yo no voy a seguir
lo que mi generación ha traído hasta hoy. Y pidió perdón delante del Señor, y el Señor lo llevó a reinar grandemente. La palabra del Señor nos dice en mismo 2 de Crónicas 34, en el 3 dice: y a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios. Amén. Él buscó al Señor desde el primer momento de su reinado. Pero hay algo muy importante, niños. El Señor nos escogió a cada uno de todos nosotros desde el principio de la creación. A todos los que estamos aquí. La palabra es para todos. Hoy es servicio de niños, pero la palabra es predicada para todos. Para niños, para jóvenes y para adultos. Porque el Señor siempre trae algo para cada uno de nosotros. Amén. Así que nosotros necesitamos que niños y jóvenes y toda la congregación, como decían los niños, despertemos. Que encendamos esa luz. Que empecemos a buscar y hacer la voluntad de nuestro Padre. Amén. No nuestra propia voluntad. Gloria Amén. a Dios. En este tiempo, la Biblia nos enseña dos cosas. Que nosotros tenemos que someternos a Dios. Y si nos sometemos a Dios, podremos resistir al diablo. Y el diablo huirá de vosotros. Amén. Amén. Pero hoy en día, muchos quieren resistir al diablo sin someterse a Dios. Así es. Amén. No Santo. podemos hacer eso. No podemos resistir a las tentaciones del enemigo si no estamos buscando al Señor. No podemos, hermanos. No se puede ir en contra de la ley del Señor y pensar que podemos hacer todo en nombre del Señor si no estamos dedicando nuestras vidas al servicio del Señor. Amén. Continuamos. Niños y jóvenes, si ustedes empiezan a buscar al Señor, empezarán a ver algo muy importante. Empezarán a amar lo que aquí está escrito. Empezarán a tener amor por el Señor. Entenderán a cómo apreciar la palabra del Señor. Esto para ustedes sería una riqueza. Cada día de sus vidas. Sería tanto que amarían leer cada hermoso versículo que aquí se trae. ¿Saben por qué? Porque conocerían al Dios que les ama. Déjenme contarles algo. Amén. Antes de contarles algo, quiero leer algo aquí. Dice, la Biblia nos enseña que nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Desde el principio de la creación, el Señor nos amó primero y nos escogió para su pueblo. Amén, gloria a Dios. Cuando ustedes se dan cuenta, cuando todos nosotros nos damos cuenta de cuánto el Señor nos ama, vamos a empezar, no solo los niños, sino que los jóvenes y los adultos y toda la congregación, va a empezar a amar la palabra del Señor, va a empezar a amar al Señor y va a volver todo aquello que teníamos antes a nuestro primer amor. Porque muchos, como decían los niños, se apagó la luz, se apagó el primer amor y nos hemos olvidado de dónde el Señor nos ha sacado. Amén. Quiero contarles una historia acerca de cómo es que llegamos a entender esa palabra, a cómo empezamos a amar. Estaba leyendo la otra vez una historia del tiempo de Francia. Había una joven, no le vamos a dar tanto interés al libro ni al nombre de la persona, pero quiero que capten esto. Había una joven que estaba leyendo un libro de poemas y decía, qué aburrido, esto no me gusta, esto no va conmigo, este libro está feo, definitivamente no voy a poder terminar de leerlo. ¿Qué hizo? Agarró su libro y lo lanzó por su cuarto por donde pudo. En esa misma noche, ella fue invitada a un cumpleaños y ahí conoció a un joven. Jovencitas, niños. Conoció a un joven muy atractivo y le llamó la atención.
Y empezó la niña, la jovencita, y vino y empezó a comunicarse con él. Empezaron a hablar. Pasaron 10 minutos, pasaron 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 1 hora y media, 2 horas. Y la jovencita seguía hablando con aquel joven. A partir de 2 horas le dijo: discúlpame, pero hemos estado hablando durante 2 horas y yo no conozco tu nombre. El joven le dijo: oh, disculpa, mi nombre es tal. Le dijo su nombre. Y le dijo ella: oh, qué casualidad. Hoy en la mañana yo estaba leyendo un libro y la persona tenía el mismo nombre. Amén. Y él le dijo: oh, sí, es mi libro. ¿Te gustó? ¿Qué creen que hizo ella? ¿Saben por qué? Porque le encantó a la persona con la quien hablaba, ¿cierto? Sí es. Le encantó su parecer. El joven atractivo, ¿ya? Y le dijo: excusa, no he terminado de leerlo. Cuando aquella joven mintió, sí, mintió. ¿Por qué mintió? Como les digo, se dejó llevar por las apariencias. No le importó el tiempo que habló con un desconocido. Ok, esta joven al terminar su cumpleaños, ¿qué creen que fue a hacer? Santo es el Señor. ¿Cuánto alaban al Señor? Den una ofrenda de palmas al divino Creador. Amén, aleluya. Aquella joven fue a su cuarto y buscó el libro por donde estaba y empezó a buscar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo conocí al joven, yo quiero leerlo ahora, yo quiero. Lo encontró. Halló el libro y dijo: qué hermoso poema, me encanta. Oh, eso está maravilloso. Y empezó. Y leyó todo el libro en una noche. ¿No que no le gustaba? ¿No que estaba feo? ¿No que el libro no servía? Ahora déjenme ver algo. Sí, vamos a la palabra del Señor. Esta joven conoció a alguien que le gustó. Probablemente podemos decir que se enamoró del libro después de conocer al autor. Amén. Entonces, es así de importante como nosotros tenemos que aprender quién es el autor y consumador de nuestras vidas. Amén. Entonces, así nosotros empezaremos a armar su palabra a ser deleite para nuestras vidas, y ya no vamos a decir: qué aburrido es leer la Biblia, qué aburrido, tengo 10 minutos y no puedo terminarlo, tengo 5 minutos y no quiero, ya me voy a dormir. No. La joven ahora estaba maravillada y encantada, y yo creo que leyó unas 3, 4, 5 veces aquel libro, porque se imaginaba aquel hermoso joven que tenía de frente. Entonces nosotros así tenemos que aprender a amar al Señor, porque su palabra fue inspirada por Él. Amén. Muchos dicen ahí: este es un libro que fue escrito por hombres. No, el Señor usó sus siervos. Amén. Pero fue inspirada por Él. Entonces el Señor nos amó, aprendimos a conocer al autor del libro. Entonces la palabra que va a ser para nuestras vidas: deleite. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a pasar media hora, 1 hora, y el tiempo se nos va a hacer corto porque sabemos que estamos entendiendo la palabra de aquel grande, de aquel hermoso y maravilloso, aquel que nos amó desde el principio de la creación. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Cuando nosotros empezamos a amar la palabra del Señor, el Señor nos bendice. Amén. El Señor nos bendice cada día, porque cuando empezamos a tener esa mentalidad, una mentalidad nueva, ya no nos va a aburrir el libro, ya no nos va a aburrir la palabra del Señor, porque tenemos una mentalidad de reino y pensamos en el Rey, en aquel que nos amó. ¿Y cómo? Tenemos un corazón humilde, porque no vamos a ir por el mundo diciendo: yo soy aquí, yo soy allá. No, mi Padre va delante de mí, pero yo soy su hija. Amén. Amén. Segundo punto. Josías empezó a odiar el pecado. Cuando nosotros aprendemos a amar al Señor,
y a entender su palabra, automáticamente nosotros odiamos el pecado. ¿Cierto? Si nosotros entendemos lo que la palabra del Señor nos dice y lo que el Señor hace en nuestras vidas, no vamos a seguir amando el pecado. ¿Cierto, niños? Cuando entendemos lo que la palabra del Señor nos dice, no vamos a seguir ahí apegados al pecado. No. Vamos a ser como Josías, un rey de 8 años, que se levantó y dijo: yo voy a hacer la voluntad de Dios mi Padre. Gloria a Dios. Amén. Así que en esta noche nosotros necesitamos esos niños que aprendan esta lección como Josías y que se levanten diciendo: yo quiero ser como él o mejor que él. Porque el Señor no crea en niños que porque son niños ustedes no tocan el corazón del Señor. No. Yo siempre les he dicho y les decía en las clases, cuando nosotros le hablamos a Él, cuando tenemos esa comunicación con el Señor y vamos y oramos por nuestra necesidad, como niños, el Señor está más atento. No quiere decir que para todos no lo esté, hermanos. Pero ¿qué pasa con los niños? En ellos, yo digo que no hay mentiras. Y no tienen que haberlas. ¿Cierto? Yo digo que no hay rebeldía. ¿Padres? Amén, gloria a Dios. Santo. En los niños hay pureza. Amén. Pureza. Un corazón humilde, corazones sometidos, y aquellos que podemos captar la atención del Señor, mucho más que a veces nosotros como adultos. Porque a veces nosotros con algunas cosas nos distraemos y empezamos a vagar en nuestras mentes y se nos olvidó qué le íbamos a decir al Señor. Empezamos a pedirles otras cosas. Pero como niños hay esa, ¿cómo decirlo? No es humildad. Sencillez de corazón. Gracias, pastora. Ellos van al Señor y le piden de corazón humilde, con corazones sencillos: Padre, aquí estoy para darte gracias. Y yo te pido por el propósito que ustedes tengan. Y nosotros a veces como adultos: Señor, Señor, y Señor, y Señor, y Señor. Es el Señor, ¿qué creen? Siempre los escucha, hermano. Amén. ¿Cuánto creen que el Señor nos escucha una y otra vez? Amén. Amén. Entonces, a mí me llena de mucho gozo lo que es la historia de Josías. Porque aún desde niño, el Señor lo llamó para reinar en Israel. Ok. Les quiero enseñar algo muy importante. Dice, en 2 de Crónicas 34, ahí siempre en el mismo, en el 4 dice: y derribando delante de los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes de sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. En ese tiempo, los profetas se habían olvidado de lo que el Señor les decía y predicaban lo que ellos querían. ¿Por qué? Porque mucho más atrás, Manasés y Amós habían pervertido el pueblo de Israel y se les había olvidado de la ley del Señor. Si ustedes se van un poco más adelante, en el 34:17 dice que se había perdido el libro de la ley. Imagínense hasta qué momento se había perdido el pueblo de Israel antes de que el Señor levantara un niño. Esta hermosa palabra se había perdido. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Están entendiendo, hermanos? Bueno, punto 2 dice: empezó a odiar el pecado. Amén. Ya hablamos de eso. Nosotros automáticamente empezamos a odiar el pecado cuando entendemos lo que el Señor hace en nuestras vidas. 2. A él no le importó si era un niño o no. Si nosotros nos vamos, acompáñenme a ir a Jeremías 1:5. Amén. Gloria a Dios.
La palabra del Señor dice en Jeremías, perdón, hermanos, antes que se formaste en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces es lo que yo he venido diciéndoles mucho antes. El Señor desde el principio de la creación dice, desde antes que te formases en el vientre de tu madre, no cuando ya estábamos en el vientre de nuestras madres, antes Él nos conoció y sabía para qué propósito nos tiene a cada uno hoy aquí. No es una casualidad. Amén. Nunca un hijo es una casualidad. Déjenme enfatizar en esto. Hay muchas veces los padres tienen este problema en decir, mi hijo es una casualidad o era inesperado. Padres, déjenme darles un pequeño consejo hoy en día como hija. Aunque muchas veces calladamente, nunca digamos esto, pero a veces los padres dicen enfrente de sus hijos, es que vos no te esperamos. Y un dicho muy común por ahí es, mejor ni hubiera tenido, y ya saben qué es lo que es, que me hubiera servido para no sé cuánto. ¿Creen que realmente esto edifica una vida de un niño? Tal vez aunque los niños no lo digan, pero se siente. Y a veces van creciendo con eso. Se llegan hasta jóvenes y dicen, mi mamá dice que me ama, pero siempre que se enoja me dice, quítate de aquí antes de que te vaya a dar. Eso es normal. Pero a veces dicen eso, mejor ni te hubiera tenido. Entonces uno dice, pues ¿para qué vine? Pero el Señor nos dice, antes de que tú te formases en el vientre de tu madre, yo te conocí, yo te escogí. Así que no fue porque tu mamá, tu papá decidieron tenerte, no. Porque el Señor tiene propósito para niños, jóvenes y adultos en esta hermosa noche. Y hasta que la iglesia se despierte, se levante, prediquemos la palabra y cumplamos el propósito por el cual hemos sido creados. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Así que el consejo era, padres, de que si en serio se sienten a veces así, a veces es necesario mejor, si lo va a decir, díganlo lejitos. Se lo digo como le digo como hija. Porque a veces yo me crecía con eso y decía, mi mamá y mi mamá. Que muchas veces nosotros como madre, no estoy diciendo que los padres no aman a sus hijos. Claro que sí. Yo conozco muchos padres que por así decirlo dan la vida por sus hijos. Amén. Pero por lo general nosotros somos más apegadas a nuestras madres. Y a veces duelen esas palabras. Entonces, muchas veces, y yo creo que este niño, Josías, pudo haber tenido eso. Dentro del pueblo de Israel hubo alguna persona, no dice en la palabra, es algo que yo me imagino, que haber dicho, un niño nos va a reinar. No es posible. ¿Cómo es posible que un niño vaya a reinar? ¿Por qué no? ¿Acaso el Señor no puede usar a sus siervos? Ya siendo niños. ¿No nos dice Él en Jeremías que Él nos escogió desde la fundación del mundo, desde antes de que nos formásemos? Amén. Entonces, niños, jamás pongan en menos su niñez. Y nunca digan, como dijo Jeremías, y dijo Jehová, no digas, soy un niño. Porque a todos los que te envié irás tú y dirás todo lo que yo mande. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo los escuchaba, pero profe, es que yo tengo nervios. Yo creo que no hay nadie que no se haya puesto en ese altar y no tenga nervios al principio, pero quien da el respaldo es el Señor. Amén, así es. Así que ustedes no tengan miedo, no tengan temor, porque el Señor es quien los respalda. Gloria. No le digan, profe, pero yo solo soy un niño, no puedo leer, todavía a veces ni entiendo. No. ¿Acaso no nos dice la palabra y nos enseña que hubo un rey de 8 años? Aquí ya todos sobrepasan la edad de 8 años. Tal vez ahora no sean reyes en esta tierra, pero son príncipes y princesas en el reino del Señor. Amén.
Así como cada uno de nosotros somos príncipes y princesas en el reino del Señor, como adultos, como jóvenes. Amén. Entonces, ¿qué necesitamos hoy en día? Que esta generación se despierte, que se levante en el nombre del Señor y que ya dejen de decir los adultos, pero Señor, soy un niño. Porque Jeremías, siendo adulto, le decía, soy un niño. Amén. ¿Pero qué le dijo el Señor? Hermosas palabras. No diga